Me ha solicitado el director del programa, el doctor Luis Herbert Ruiz, que desde España les cuente sucintamente cómo se llevó a cabo el curso de verano de la Universidad Complutense aquí en el Escorial, que es un municipio adscrito a la Municipalidad de Madrid. Cada año y durante 30 años la Universidad Complutense ha venido realizando cursos de verano que duran 5 días sobre temas de diferente naturaleza. En este caso, la ONU, retos y perspectivas siglo XXI. ¿Qué va a pasar con esta entidad? Y fue dirigido el curso por el profesor Enrique Lleves, que fue el asesor y portavoz del presidente de la Asamblea General de la ONU, el canciller Miguel de Escoto, que fue canciller en la época del sandinismo, fue un sacerdote expulsado por la iglesia, y luego el Papa Francisco lo reingresó y lo ordenó nuevamente porque fue un error. Era un defensor de los pobres, pero lo confundieron con un hombre de la revolución sandinista. Yo diría que es un gran acontecimiento veraniego. Es todo lo que es llevar la academia, pero a un entorno totalmente distinto. Primero porque suele ser fuera de Madrid, aunque también hacemos en Madrid, pero llevar los cursos al Escorial son cursos mucho más breves, mucho más atractivos y mucho más frescos en todos los sentidos, manteniendo naturalmente la profundidad académica. Bueno, muy bien, estamos, vamos a decir, en la línea de otros años, pero naturalmente nosotros vamos a ofrecer algo distinto. Empezando porque es el 30 aniversario, o sea, cumplimos ya 30 años y nos hemos tenido que hacer pues toda una serie de rediseños de todo lo que son los cursos, para actualizarlos, para ponerlos naturalmente al día en diferentes cosas, donde lo que buscamos es potenciar, por ejemplo, todo lo que es relacional, es decir, el encuentro directo, el encuentro vital que uno realiza durante estos cursos, donde se encuentra con gente, donde se interrelaciona y donde se producen experiencias comunes totalmente diferentes de lo que es habitual. Por lo tanto, hay que tener presente, por un lado, lo que es lo digital y esa relación especial y estrecha que podemos tener pues a través de WhatsApp o de email, pero hay que potenciar también lo que es absolutamente presencial. Primero, también, por supuesto, valiéndonos de todo lo que son los formatos clásicos dentro de los cursos, como pueden ser las conferencias o las mesas redondas, pero planteando otros formatos totalmente diferentes, mucho más interactivos, mucho más prácticos, donde la gente vaya, ya digo, a realizar cosas, estableciendo una interrelación mucho mayor con lo que es el entorno. Todo lo que es el San Lorenzo del Escorial, que es absolutamente maravilloso, lo que hacemos es abrir los cursos mucho más a lo que es la población. En Madrid tenemos otros cursos, los del Museo del Prado, los de Teatro Real, los de la Casa de América, el Thyssen, que se ha incorporado también, esto últimamente. Por lo tanto, tenemos cursos de siempre de ahí. Pero además tenemos dentro del campus de la ciudad universitaria, también hay que tener en cuenta que nosotros llevamos todos los cursos de la Escuela Complutense de Verano. No, tenemos una distribución por áreas y además procuramos que esté equilibrado. Lo que pasa es que a veces, pues por lo que sea, se hacen más llamativos determinados cursos que salen en determinadas áreas, pero normalmente precisamente lo que hacemos es buscar un equilibrio. Tenemos 7 áreas distintas y no tenemos así preferencias. También puede ocurrir que la oferta que nosotros hacemos, o sea, puede ocurrir que de alguna manera recibamos determinadas ofertas que están abiertas durante el año y que por lo que sea un año se vuelcan un poquito más hacia un área que hacia otra, pero no es eso. De nuevo procuramos buscar a gente que esté de actualidad y que sean suficientemente motivantes en diferentes aspectos, pero eso todos los años ocurre lo mismo. En este año pues hay cosas que evidentemente son temas de actualidad que nos preocupan: el tema del yihadismo, el tema de la seguridad, el tema de la construcción de Europa, el tema de la crisis democrática, los populismos, los nacionalismos. Eso evidentemente pues son de alguna manera cosas que nos atraen. Yo pienso que los cursos están siendo eso desde hace mucho tiempo, porque es un foro de encuentro. Al tener muy diferentes áreas y muy diferentes perspectivas es justamente lo que nosotros nos puede componer
el puzzle que podría ser todo lo que es la realidad y lo que es la actualidad. Yo quería, bueno, lo primero es que este diseño está claramente dirigido a los 30 años, era lo que teníamos que destacar, pero quisiera hacer una reflexión sobre este tema, porque nosotros estábamos realizando de toda la vida diseños realizados por artistas y ahora se hace un diseño realizado por diseñadores, porque también ha cambiado en eso la sociedad. Justamente yo creo que ha dado una imagen perfecta, destacar los 30 años y además de una manera fresca, de una manera además variopinta, multicolor, que es un poco lo que es el verano. Entonces yo creo que nos recuerda estas imágenes que podemos tener casi playeras o de algún pueblo apartado al lado de una montaña. Sí, bueno, más o menos los cursos van a ser dentro de lo que es naturalmente el Escorial, sean en Madrid o sean en el Escorial, son aproximadamente 100 en este momento. Realmente ponentes son muchísimos, además suena enorme, ¿no? Porque son miles realmente. Hay que tener en cuenta que tienen algunos una participación de ponentes muy grande y otros que vienen unos pocos que de alguna manera lo concentran. También lo que pretendemos es que los formatos sean un poquito amplios, que dé cabida a como ocurre en esta sociedad, a cursos que son mucho más teóricos y otros cursos que son mucho más prácticos. Es una meta muy alta, o sea, mantener un nivel tan extraordinario como se ha hecho. Entonces nosotros pretendemos seguir con esa línea y naturalmente actualizarlo. Entonces, en ese sentido, la idea sería ir hacia una mayor internacionalización, que es lo que está ocurriendo en toda la sociedad, ir hacia una mayor transversalidad, no cerrar los temas, sino relacionarlos con todos los demás y este año yo buscaría lo relacional. Se ha realizado aquí en el Escorial, una ciudad histórica de la Comunidad de Madrid, donde tiene una sede de posgrados, la Universidad Complutense de Madrid. Se ha realizado un curso de verano que tiene que ver con las Naciones Unidas, o sea, la ONU, sus retos y posibilidades en el siglo XXI. Paralelamente, se realizó un curso sobre el proceso de paz en Colombia y la consolidación del proceso a partir de la implementación, donde estuvo Enrique Santiago, Humberto de la Calle, con quien dialogamos. Dirigió el curso Fernando Arto de Vera y estuvo también Piedad Córdoba y el comandante de las FARC, el señor Iván Márquez, con profesores españoles. Esto se hizo en la Universidad Reina Cristina, que ha prestado su sede. El curso de la ONU lo dirigió Enrique Lleves, que fue el portavoz y funcionario de la ONU durante la presidencia de Miguel de Escoto, ex canciller nicaragüense, sacerdote, que fue presidente de la Asamblea General de la ONU durante un año, del 2008 y al 2009, a quien le correspondió enfrentar el tema del golpe de Estado a Zelaya en Honduras. El problema del 2009 también tuvo que ver con la crisis financiera que venía del 2008 y situaciones muy complejas, porque él lo que pretendió fue modernizar la ONU a partir de la Asamblea General. Es que la Asamblea General es el órgano más importante y el presidente de la Asamblea General tiene carácter de jefe de Estado. En cambio, el secretario general no, mas sin embargo la ONU funciona con bombos y platillos, es con el secretario general, ya sea Ban Ki-moon, Kofi Annan o ahora Antonio Guterres, etc. Pero Enrique Lleves dirigió el curso y escribió un libro sobre esa experiencia, que fue, digamos, la primera impresión que tuvimos, ese documental del padre de Escoto y el conocimiento del libro en una lucha titánica por reformar la ONU. La idea de crear una organización internacional para promover la paz en el mundo surgió luego de la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones se creó entonces en 1919 con el propósito de impedir un nuevo conflicto, pero esta misión fracasó. La expresión Naciones Unidas nace durante la Segunda Guerra Mundial. El 1 de enero de 1942, 26 países se comprometen a continuar juntos la guerra contra los países del Eje, Alemania, Italia y Japón.
El 26 de junio de 1945, 51 estados firman la Carta de Naciones Unidas. Los países que adhieren representan el 80% de la población mundial. El 24 de octubre de 1945, tras la ratificación de la Carta, la ONU queda formalmente instaurada. Su sede es en Nueva York, una zona considerada extraterritorial. La organización consta de distintas instancias. La Asamblea General, compuesta por los 193 Estados miembros, es donde se toman las principales decisiones, para las que se necesita la aprobación de una mayoría de 2/3. El Consejo de Seguridad se encarga de asegurar la paz. Está compuesto por 15 miembros, 5 permanentes que tienen derecho a veto, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, y otros 10 que cambian cada 2 años. El Consejo Económico y Social, que se ocupa de los temas económicos, sociales y medioambientales. La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, su misión es resolver los diferendos jurídicos entre los estados. La Secretaría General está dirigida por el Secretario General, quien es nombrado cada 5 años por la Asamblea General y bajo recomendación del Consejo de Seguridad. El primer bloque temático se inició con una historia de la ONU desde que aparece en 1945, ya finalizando la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones y los triunfadores se plantearon el interrogante, bueno, ¿cuál es la arquitectura jurídica que necesita el planeta Tierra? Porque la Segunda Guerra Mundial desbarató la arquitectura jurídica internacional de la Primera Guerra Mundial, que fue la Liga de las Naciones con el Pacto de Versalles. Es decir, había un colapso. Entonces se organizó la ONU y fueron 51 países que firmaron la Carta de San Francisco. Luego se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48 y hoy tiene la ONU 193 países. O sea, allí está el Parlamento de la humanidad, pero no soluciona todos los problemas cuando la misión fundamental de la ONU es lograr la paz, mantener la paz, el equilibrio, hacer respetar la soberanía de los estados. Lo que pasa es que el Consejo de Seguridad quedó con 5 miembros permanentes y 10 rotatorios. Y los permanentes tienen derecho al veto, es decir, si no hay unanimidad en el voto no se aprueba nada. Es el caso de Siria. En Siria no se han podido parar las masacres porque todas las veces que se ha intentado, Rusia vota en contra, es decir, se abstiene, o sea, veto es votar en contra y no deja que haya sanciones para Bashar al-Assad. Lo mismo ha pasado con las agresiones de Israel a Palestina en la franja de Gaza. Es decir, el gran problema de la ONU está en que, siendo necesaria y atendiendo temas del hambre, desde la FAO, de UNICEF, los niños, los refugiados, etcétera, todas las temáticas, la Organización Internacional del Trabajo, su Consejo de Seguridad, que tiene que ver con la paz, con la convivencia, con evitar las guerras, no frena lo más dramático porque los intereses económicos y geoestratégicos y geopolíticos de algunos estados lo impiden a no votar las sanciones que se necesitan para corregir a gobernantes déspotas, totalitarios o genocidas. El tercer módulo estuvo centrado en el papel de la ONU en la pacificación y las misiones de paz. El profesor Núñez, que está adscrito a la Universidad Complutense, se encargó de esta exposición. Pero lo más importante, tanto el delegado Zavala, mexicano, que está en Bogotá y que trabaja con la FAO, donde hay, digamos, 14 programas que se están adelantando para el tema agrario, explicaba cómo se está desarrollando la misión. Pero recordemos que en el proceso de paz, después de muchos años, la ONU intervino efectivamente en Colombia, porque Colombia pertenece a la ONU desde 1945, pero el conflicto se inicia en 1964 y nunca hubo una ayuda efectiva, aunque ha habido programas para desplazados, programas para niños, programas para mujeres, los programas de la ONU y programas de alimentación y otros programas. Pero para el proceso de paz nos enviaban un delegado, la señora Almudena Mazarraza, un relator, se hacían explicaciones sobre la Corte Penal Internacional, sobre delitos de lesa humanidad, pero en esta ocasión el proceso Santos obtuvo
en enero del 2016 una resolución del Consejo de Seguridad para que Colombia pudiese tener la presencia de la ONU en 3 aspectos: verificación de la dejación de armas, reinserción y cese al fuego bilateral y definitivo. Eso ya se cumplió y la dejación de armas ya se realizó. La ONU tiene georreferenciadas otras que no se han entregado, ya hay 7.100 que se han entregado. Y la semana antepasada salió otra resolución del Consejo de Seguridad que ha sido tardo en los procedimientos de pacificación en otros países, y en esta ocasión, por la internacionalización del conflicto, ya se aprobó que van a aumentar el número de efectivos para la reinserción de cara al posconflicto, porque lo importante es que el posconflicto deje madurar, avanzar la paz. La paz no es solamente una firma, la paz es el logro de programas para acabar con inequidades y avanzar hacia una sociedad justa y estable. El posconflicto puede demorar 10, 15 o más años. De esta manera se hicieron exposiciones sobre las diferentes pacificaciones e intervenciones de la ONU en Timor Oriental, la imposibilidad que tuvo en Ruanda para solucionar el problema, en Sarajevo, que fueron masacres, donde la ONU quedó impotente, solamente con ayudas humanitarias de los cascos azules. En el caso colombiano, si bien es cierto que se demoraron, ahora ya la ONU mostró efectividad. La alcaldesa de Madrid pertenece al partido político Podemos. Ella era jueza y primero narró cómo, estando de primera autoridad de Madrid y habiendo sido juez, ha concatenado que los jueces deciden muchas cosas de la vida cotidiana, de la vida urbana. Es decir, que todo no es la administración pública, porque las pequeñas causas o los conflictos interpersonales que se van resolviendo contribuyen para la convivencia. Esta experiencia para ella ha sido muy gratificante, porque sin haber sido administradora, en las sentencias estaba ordenando cosas de la vida cotidiana que son complementarias a los actos administrativos. Y planteó las huertas urbanas, o sea, está adelantando un programa de huertas urbanas para alimentación y asistencia de sectores vulnerables. Es una alcaldesa que ha enfrentado grandes retos, pero que ha logrado sortearlos. El otro módulo del curso de verano tuvo que ver con las comunicaciones. La ONU tiene 700 periodistas y tiene 40.000 funcionarios. Pero, ¿con qué se han encontrado en este momento? Con que son boletines de prensa que se hacen tratando de narrar en 6 idiomas, no pueden utilizar más de 6 idiomas, lo que pasa en algún país para explicarlo mundialmente. Pero hay personas que no manejan ninguno de esos 6 idiomas, entonces no les llega la información. Con lo otro que se han encontrado es con la formalidad de los medios tradicionales, que es el uso de los canales de televisión o de los periódicos o de la radio. Pero esto ya es insuficiente, porque las redes sociales, el Twitter, las redes sociales en general, el WhatsApp mismo, el Internet, han desbordado los formalismos de las salas de redacción de los periódicos. Y aquí ha aparecido la posverdad. El tema de la posverdad es el siguiente: estamos enfrentados a repeticiones de versiones que son falsas y la gente las cree porque no hay una regulación, o sea, no hay quien las controle. Quien cree un mensaje por WhatsApp y lo reenvíen otros y cientos y miles, el depositario o el receptor de ese mensaje va a creer que es cierto y no sabe cuál es el origen, porque se pierde inclusive la fuente. En los medios tradicionales hay fuentes, es decir, esto viene del periódico El País de Madrid, esto viene del ABC de Madrid, esto viene del Le Monde de Francia, de Le Figaro de Italia o del Tiempo de Colombia. Pero en el WhatsApp no se sabe de dónde viene, o sea, no hay un rastreo ni una trazabilidad. Entonces, la política internacional se está afectando por ello, y la ONU en las comunicaciones también. Y las políticas nacionales, la democracia,
se están deformando la opinión pública, porque la opinión de los ciudadanos es la que conduce el resultado de las elecciones de acuerdo a los programas que presentan los políticos. Pero cuando se malversa, como en el caso del plebiscito colombiano, del Brexit en Inglaterra, o del triunfo de Donald Trump, que es un mandatario antiglobalización y que llevó a los perdedores, digamos, a los derrotados de muchos aspectos de la economía, a ser sus votantes sin ser él un verdadero reivindicador, sino un embustero, como se está determinando, pasa que la confusión es mayor. Entonces, hoy, comunicar verdades por resultados que la ONU haga en programas se puede enfrentar a mentiras o posverdades de quienes quieran mostrar las debilidades del organismo porque no les interesa que esto se resuelva o un tema específico avance. La exposición de Ignacio Ramonet, que es un español analista político, director de Le Monde Diplomatique, residenciado en Francia, estuvo basada esa exposición en la gran paradoja de que siendo la ONU el Parlamento de la Humanidad, y así fue concebido, es decir, donde se congregan en este momento 193 países, todavía no hemos logrado la multilateralidad. Después de la Guerra Fría se dio la bilateralidad, o sea, dos polos, Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos dirigiendo uno el bloque socialista y el otro los países occidentales capitalistas. Esa bilateralidad decidió todos los hechos y sucesos desde 1945 hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Pero luego del desplome del muro de Berlín y de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que se ha dado es la unilateralidad, las decisiones de los Estados Unidos como salvadores del mundo, como el Robocop internacional, que conlleva a que todo esté sesgado. Por lo tanto, el orden mundial se puede lograr es con la multilateralidad, y la multilateralidad se encuentra en la ONU, en la Asamblea General. La Asamblea General son 193 países, pero no toman decisiones sino una vez al año. Y su presidente no es tenido con el mismo rango del secretario general, y las decisiones se concentran en el Consejo de Seguridad, que son 15 personas. Por lo tanto, la gran paradoja es que el aspecto que analizó Ignacio Ramonet tiene que ver con los centros de conflicto internacional. En este momento sigue siendo Oriente Medio, en el caso, digamos, de Irak, de Afganistán, pero sobre todo en Siria e Israel con el problema palestino. El análisis que él hace es el siguiente: ¿por qué los conflictos hoy no son realmente los más graves entre estados, sino dentro de los estados? O sea, que son conflictos internos de un estado con una nación o un grupo poblacional que están dentro de una reclamación. Por ejemplo, los turcos con los kurdos, o sea, la construcción del Gran Kurdistán. En la India con Cachemira, en Siria con el Estado Islámico, donde ha brotado el terrorismo del ISIS o del Daesh, que es la solicitud de la reconstrucción de un Estado que tenían al final de la Primera Guerra Mundial. Lo mismo pasa con Israel y Palestina. Es decir, la ONU se ve impotente para resolver asuntos que no son entre estados, porque la ONU nació para resolver asuntos entre estados que tienen personalidad jurídica y son sujetos internacionales. Pero de todas maneras son conflictos que rebasan las fronteras y crean un problema internacional. Y son naciones que están reclamando ser Estado. Los palestinos quieren ser Estado, los kurdos quieren ser Estado, los del Estado Islámico reclaman un viejo Estado. O sea, reclamaciones fronterizas anteriores que no fueron resueltas, o que la misma Sociedad de Naciones, cuando no existía la ONU, sino la Liga de las Naciones, antes de la Segunda Guerra Mundial, avasallaron, colonizaron, dominaron
o violaron soberanías, y ahora esto ha rebotado en un problema mucho más complejo. Frente a los problemas de credibilidad y de falta de efectividad de la ONU para resolver los grandes asuntos mundiales, por lo que hemos dicho, el taponamiento que hace el Consejo de Seguridad con el veto a no votar oportunamente las sanciones, otros países han tratado de organizar grupos, por ejemplo el G7, que ahora se llama el G8, luego el G20, es decir, países que han intervenido en solución de conflictos o problemas regionales, los BRICS y otros organismos regionales y multilaterales han aparecido puntualmente para resolver asuntos frente a que los organismos creados para mantener la paz y sostener el equilibrio mundial, como la ONU o la OEA, que también ha mostrado debilidades, no lo hacen, pero ninguno puede reemplazarlo. Es decir, el gran dilema es quién reemplaza a la ONU. Ahí es que reformarla, porque de otra manera el orden mundial no se va a alcanzar. El profesor Ignacio Ramonet también planteó dentro del curso de verano, analizando la problemática mundial, que los países se han puesto de acuerdo frente a la crisis medioambiental y el deterioro de los entornos en unos objetivos mínimos, que son 17 objetivos llamados ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que deben cumplirse como meta con unos indicadores hasta el año 2030. Entre ellos está el fin de la pobreza, hambre cero, programas de salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento ambiental, energía asequible y sustitución de energías contaminantes por energías alternativas y biocombustibles, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles y resilientes, producción y consumo responsable, y los asuntos del cambio climático, lo mismo que la vida submarina, es decir, descontaminación de los mares y la conservación de ecosistemas terrestres. Entonces, frente a ello surge otro planteamiento que lo vamos a desarrollar en el segmento sobre comunicaciones de la ONU que Amalia Navarro desarrolló. La profesora Amalia Navarro, funcionaria de la FAO durante 4 años y que ahora es la coordinadora en comunicaciones de las cumbres iberoamericanas, porque es el contacto de España con todos los países de Hispanoamérica, los países latinoamericanos. Ella plantea la necesidad de renovación de las comunicaciones a través de esas cumbres, y con la experiencia de la ONU ha dicho que la comunicación es algo estratégico. La comunicación no es algo que resulta al final, se tiene que planear, porque si no se transmiten mensajes ni se llega a la pedagogía necesaria para que la gente también adopte conductas bioéticas, es decir, éticas con los recursos naturales que no pueden hablar, pero hablan luego cuando se recomponen, y es donde generan los desastres. Entonces, para evitar los desastres, plantea que hay una alianza, ¿sí?, por ejemplo, en Barcelona con la UNICEF, y de cada una de las ciudades que enumeró con sistemas o institutos o instituciones mejor de la ONU. Por ejemplo, Colombia tiene programas con la FAO, también con la UNICEF, con la Organización Mundial de la Salud, con la OIT, con ACNUR, con el PNUD, es decir, son programas, pero estos programas a veces se desarticulan entre sí.
porque son tantos funcionarios que no se conectan y no hay quien los integre, y a veces se desperdigan los esfuerzos o se duplican los esfuerzos y no se utiliza el mismo lenguaje. Hay que unificar el lenguaje para que le llegue a los miembros de los 193 países. Entonces ella habla de adaptar un lenguaje, un tono, un estilo y lograr humanizar los servicios y sobre todo que sean efectivos y comprensibles porque los nuevos medios también a veces entorpecen en la misma medida en que hay una profusión de información que confunde los mensajes, y hace énfasis en el reconocimiento de los liderazgos, es decir, que los nuevos liderazgos deben ser resaltados para que la gente tenga referentes de orientación. Alimentos. Todos necesitamos alimentos. Los alimentos son fundamentales para la vida. No solo suficiente comida para no pasar hambre, sino también la mezcla adecuada para conseguir todos los nutrientes que necesitamos. Sin alimentos, enfermamos, se medra nuestro desarrollo o morimos. Somos más que nunca, muchos más. En los últimos siglos la población se ha doblado, triplicado y sigue creciendo de forma dramática. Pero nuestros recursos siguen siendo los mismos. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se creó en 1945, tras sufrir 2 guerras mundiales, una gran depresión y muchos otros conflictos, hambrunas y catástrofes que nos ayudaron a entender que estamos en esto juntos. El primer director general de la FAO, John Boyd Orr, afirmó: Our aim is that every man, woman and child in the world should have the food he needs to be really healthy. En ese momento, 1/3 de la población mundial sufría hambre y malnutrición. Aunque desde entonces la población se ha triplicado, el número de gente hambrienta se ha reducido a 1 de cada 9 personas. FAO es un foro neutral donde están representados la mayoría de los países. Juntos, podemos cambiar el sistema y erradicar el hambre sin comprometer nuestros ecosistemas y la biodiversidad. En estos 70 años han cambiado muchas cosas. Juntos, hombres y mujeres pueden combinar los hallazgos de la ciencia moderna con las formas tradicionales de agricultura, pesca y uso de los bosques y poner este conocimiento al alcance de todo el mundo. Este conocimiento nos ha permitido erradicar completamente la peste bovina, una plaga mortal que diezmó el ganado, y controlar la propagación de otras enfermedades animales, integrar la gestión de plagas sin depender de un uso excesivo de pesticidas, regular la pesca con el Código de Conducta para la Pesca Responsable, reducir los efectos de la plaga de langosta cuando pasa de un país a otro, desarrollar estándares internacionales de inocuidad de los alimentos con el Codex Alimentarius, establecer el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos y supervisar la recolección y almacenamiento mundial de semillas. Sea usando métodos científicos modernos o remedios ancestrales, la experiencia y el conocimiento recabado por la FAO está disponible para todos para aprender y ponerla en práctica. FAO también está aquí para trabajar con gobiernos y sociedad civil para resolver problemas económicos, de producción, distribución y almacenamiento que afectan a los países en buenos y malos momentos, y asesorar sobre cómo aumentar la resiliencia para mitigar los desastres. También promovemos métodos de cultivo y técnicas para contribuir a evitar la sobreexplotación de la agricultura, de la pesca y de los bosques, para asegurar que la tierra pueda continuar abasteciéndonos ahora y en el futuro. Nuestro mandato sigue tan necesario como cuando empezamos en 1945. Dar comida a todos. Transformar la comida en un derecho de todos. Incluso si nos seguimos multiplicando, podemos ser la generación hambre cero, ayudando a los países a proporcionar alimentos sanos y nutritivos para todos.
Bueno, hemos finalizado el programa, espero que les haya agradado. Dentro de 8 días vamos a profundizar uno de los temas tratados. El mundo depende de que los supragobiernos, en este caso la ONU, la comunidad internacional, el multilateralismo se dé para aplacar los intentos unilaterales o las formas de desestabilización, de autoritarismo o de desviación para que no lleguemos a un caos. Hay una tensión y es la de que la guerra nuclear se pueda dar en la confrontación Donald Trump con Corea del Norte y otros espacios geográficos que están en riesgo. Quien puede equilibrar todo es la ONU y por eso vamos a analizar la ONU en profundidad. El director Luis Hermes Ruiz siempre se despide diciendo que dónde están sus hijos, es decir, cuiden a los menores de edad porque hay mucha violencia contra los menores y formas de corromperlos o de dañarles su vida porque ellos son el futuro del país. Hasta el próximo sábado, amigos.